Hola y bienvenidos a esta presentación, Configuración de la corrección de la respuesta en frecuencia. En esta presentación explicaremos cómo configurar y utilizar la corrección de la respuesta en frecuencia en los generadores vectoriales de señales y analizadores de espectro de Rohde-Schwarz. Esta presentación asume una comprensión general de la corrección de la respuesta en frecuencia y cómo se implementa en los instrumentos de Rohde-Schwarz. Si no está familiarizado con este tema o desea un repaso rápido, es posible que desee ver la presentación Comprensión de la corrección de la respuesta de frecuencia antes de comenzar esta presentación. Como ya debería saber, la corrección de la respuesta en frecuencia puede ser implementada tanto en los generadores de señales como en los analizadores de espectro, y es una opción solo por software que se activa con el código clave K544. En los generadores de señal Rohde-Schwarz, la corrección de la respuesta en frecuencia está disponible en los generadores vectoriales de señal SMW200A y SMBV100B. Y para los analizadores de espectro, esta opción está soportada en los analizadores de la familia FSW y FSB3000. Empecemos por ver la corrección de la respuesta en frecuencia en los generadores de señal. Utilizaremos el SMW200A para mostrar cómo se implementa y configura la corrección de la respuesta en frecuencia en los generadores de señales vectoriales de Rohde-Schwarz. Pero el procedimiento, la interfaz gráfica de usuario y los menús son esencialmente idénticos tanto para el SMW200A como para el SMBV100B. En los generadores de señales, la corrección de la respuesta en frecuencia se utiliza esencialmente para predisponer la señal transmitida de manera que contrarreste la respuesta en frecuencia de cualquier componente o dispositivo entre la salida del generador y el dispositivo bajo prueba o DUT. La respuesta en frecuencia de estos componentes o dispositivos se mide de antemano, normalmente utilizando un VNA, y se almacena en archivos S2P o Touchstone. Una vez que esta información ha sido cargada en el generador, este puede calcular y aplicar las modificaciones necesarias a la señal transmitida. De este modo, la señal a la entrada del DUT es idéntica a la señal original no compensada. Obsérvese que una vez configurada la corrección de la respuesta en frecuencia, el proceso es automático para todas las señales generadas dentro del rango de las frecuencias de los datos de corrección. No es necesaria ninguna configuración adicional ni la intervención del usuario. Vamos a ver cómo se configura y habilita esto en el SMW200A. Dado que la corrección de la respuesta en frecuencia se realiza en los propios valores de IQ, empezaremos por ir al bloque de modulación IQ y luego seleccionaremos Frequency Response en el menú de modulación IQ. Hay dos pestañas en la respuesta en frecuencia, General y User Defined Correction. En la mayoría de los casos, queremos tener el Optimization Mode en High Quality. Este es el único parámetro que necesitamos comprobar o configurar en la pestaña General. Para el resto de la configuración, utilizaremos la pestaña User Defined Correction. Además de habilitar y deshabilitar la corrección, hay tres pestañas en User Defined Correction: Command, User Date Parameter y Date Overview. Dentro de la pestaña Command hay un ajuste llamado Compensate Absolute Level. Si activamos esta función, el nivel de salida del generador en la frecuencia central de la señal se ajustará en base a los datos de los parámetros S suministrados. En este caso, también se mostrará la cantidad de corrección de nivel que se está aplicando. Los datos de los parámetros S son, con mucho, la forma más común de proporcionar datos de corrección de la respuesta en frecuencia, tanto en los generadores de señales como en los analizadores de espectro. Sin embargo, existen otros formatos de datos que pueden utilizarse cuando no se dispone de datos S2P, y estos otros formatos se denominan colectivamente respuesta de frecuencia adicional. No hablaremos de ellos en esta presentación, así que, si está interesado en saber más, consulta la documentación del usuario. Como acabamos de mencionar, los datos de los parámetros S se utilizan normalmente para la corrección de la respuesta en frecuencia y se configuran en la pestaña User Date Parameter. En la pestaña User Date Parameter podemos añadir hasta 10 archivos de parámetros S, así como reorganizarlos o eliminarlos.
Estos archivos también se pueden activar o desactivar individualmente. Tenga en cuenta que para que cualquier cambio de configuración tenga efecto, es necesario pulsar el botón Apply. El icono azul de la pestaña User Data Parameter muestra que se han cargado y aplicado los datos de corrección de la respuesta en frecuencia. En la parte izquierda de la pestaña Date Overview, vemos el rango de frecuencias cubierto por cada uno de nuestros archivos de parámetros S o de respuesta en frecuencia. Aquí, los tres archivos de parámetros S contienen datos de corrección de 0 a 8 GHz. Y en el lado derecho podemos ver los gráficos de la respuesta combinada de magnitud y fase para todos los archivos habilitados. Después de añadir los datos de corrección de la respuesta en frecuencia en forma de archivos de parámetros S y activando Compensate Absolute Level, podemos ver tanto la cantidad de corrección de nivel, aquí 11,86 dB, como las correcciones de magnitud y fase sobre el ancho de banda de la señal generada. A continuación veremos cómo utilizar la corrección de la respuesta en frecuencia en los analizadores de espectro de Rohde-Schwarz. Utilizaremos el FSW para nuestros ejemplos, pero lo que se aprende aquí también se aplica en los analizadores de la serie FSB3000. Recordemos que la corrección de la respuesta en frecuencia en un analizador de espectro está diseñada para corregir la respuesta en frecuencia de los dispositivos o componentes entre el dispositivo bajo prueba y el analizador de espectro. Como en el caso de los generadores de señales, se cargan en el analizador los datos de corrección de la respuesta en frecuencia en forma de archivos S2P. A continuación, el analizador aplica estas correcciones a la señal medida para eliminar los efectos de la respuesta en frecuencia. Después de aplicar estas correcciones, la señal vista por el analizador es la misma que la señal a la salida del DUT. Y al igual que los generadores de señal, los analizadores de espectro aplican automáticamente las correcciones cargadas y configuradas a todas las señales dentro del rango de los datos de corrección sin ninguna intervención adicional del usuario. Veamos cómo se implementa esto en el FSW. Entramos en la interfaz gráfica de corrección de la respuesta en frecuencia pulsando el botón Setup y eligiendo User Correction. Se pueden cargar hasta 15 archivos Touchstone o S2P y activarlos o desactivarlos individualmente. También se muestra información sobre cada archivo, incluyendo gráficos de magnitud y fase. Por defecto, las correcciones se aplican a todas las ventanas de medición o canales, pero también pueden activarse por canal. Además, los niveles de referencia del analizador pueden ajustarse automáticamente en función de los datos de corrección suministrados, y al igual que con los generadores de señales, también se admiten otros formatos de archivo de respuesta en frecuencia. La corrección de la respuesta en frecuencia suele requerir la caracterización de los dispositivos o componentes en la configuración de prueba mediante un analizador vectorial de redes. Sin embargo, en el caso del preamplificador Rohde-Schwarz HAZ24E, la caracterización se realiza en la fábrica y los resultados se almacenan dentro del propio preamplificador. El FSW puede leer automáticamente los datos de la respuesta en frecuencia de este preamplificador conectado y habilitar o deshabilitar la corrección para este dispositivo mediante un simple interruptor de la interfaz gráfica de usuario. Una vez cargados y activados los datos de corrección de la respuesta en frecuencia, la activación de la corrección aplicará automáticamente los datos de corrección en el rango de frecuencia definido. Tenga en cuenta que cuando la corrección de frecuencia está activada, FR Core se muestra en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario de FSW. Vamos a resumir lo que hemos cubierto. La corrección de la respuesta en frecuencia es compatible con los generadores vectoriales de señales y los analizadores de espectro de Rohde-Schwarz. Concretamente, con el SMW200A, el SMBV100B, y la familia de analizadores FSW y FSB3000. Los archivos S2P o Touchstone que contienen datos de respuesta en frecuencia medidos se cargan en el instrumento y se pueden cargar múltiples archivos o habilitar y deshabilitar individualmente para configuraciones de prueba que contengan múltiples componentes. La magnitud y la fase de cada conjunto de datos de corrección también se puede ver fácilmente dentro de la interfaz gráfica de usuario.
Y después de cargar y aplicar los datos de respuesta en frecuencia, la corrección se realiza automáticamente en todas las señales dentro del rango de frecuencia de los datos de corrección suministrados, sin ninguna intervención adicional del usuario. Esto concluye nuestra presentación configurando la corrección de la respuesta en frecuencia. Si quieres saber más sobre la corrección de la respuesta en frecuencia, cómo se implementa la corrección de la respuesta en frecuencia en los instrumentos de Rowland-Schwartz, o cómo se miden y recogen los datos de la respuesta en frecuencia, por favor, vea los enlaces en la descripción del video. Gracias por vernos.